Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos un día más. Hoy es lunes 23 de mayo, de marzo, perdón, 23 de marzo. Y bueno, llevamos ya unos cuantos días arrastrando esta situación de la pandemia por el COVID-19. Pero dentro de lo negativo, estamos disfrutando un tiempo especial porque antes nunca habíamos hecho nada parecido, de cada día poder detenernos y abrir la palabra de Dios. Sin duda, las cosas, sobre todo los que amamos a Dios, todo les ayuda a bien, sin duda. Y esta es una verdadera prueba de que eso es así. Porque, bueno, dentro de lo malo que está ocurriendo, estamos encontrando bendición. Y es una oportunidad cada día el poder detenernos, venir juntos como hermanos y abrir la palabra de Dios. Así que bienvenidos a todos los que os estáis incorporando a este momento. Veo que algunos ya estabais esperando porque nada más conectar ya estáis ahí todos. Me alegro muchísimo de veros. Veo a Juan, veo a Gonzalo por ahí, a María Luisa, a Nancy, a unos cuantos. Y poco a poco veo que se van añadiendo más, así que Juan, y poco a poco veo ya los iconos que voy a ir ya reconociendo poco a poco de cada uno de vosotros. Pues para mí es una bendición poder abrir la Biblia y compartir aquello que Dios nos da. Es algo muy especial poder tomar la palabra de Dios y saber que Dios nos habla. Es especial realmente, porque nosotros muchas veces con nuestras prisas en el día a día, pues no tenemos demasiado tiempo. Es algo muy ilógico, porque para Dios siempre deberíamos tener tiempo, tendría que ser lo primero en nuestras vidas. Pero Dios tiene tiempo para nosotros, así que hoy seguro que Él nos va a hablar. Bienvenida a la familia Requena, bienvenidos poco a poco todos los hermanos que se van incorporando. Buenas tardes y bendiciones para cada uno. Vamos a ir empezando, vamos a ir arrancando, porque después durante un ratito se va incorporando más gente. Ya tenemos 13 dispositivos conectados, así que poquito a poquito pues vamos a ir haciendo un buen grupo para poder estar compartiendo la palabra del Señor. Hoy hemos anunciado, el título es La fe que mueve montañas. Y al decir el título, pues ya seguro que sabéis de qué versículo vamos a partir, ¿verdad? Eh, Seguro que ya está en la mente de muchos. ¿Cuál versículo será del que vamos a comenzar leyendo? Si el título es La fe que mueve montañas. Bueno, pues ahí lo dejo de momento. Después al final recordaremos que mañana, así hago un poquito unos segundos mientras se van incorporando algunos más. Bienvenida Cecilia y Beatriz y todos los que os estáis incorporando ahora. Os quiero recordar que mañana martes vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar un tema de Apocalipsis. Y estamos en un momento del libro, allí en el capítulo 20-21, en el que los temas son muy interesantes porque es un tema que nos conecta ya casi con la eternidad, entrando a los cielos nuevos y a la tierra nueva, después de haber estado viendo el milenio, después de haber estado viendo el juicio ante el gran trono blanco, y ahora vamos a estar ahí entrando a ver lo que la Biblia nos habla allí en Apocalipsis acerca de los cielos nuevos y tierra nueva, qué será de nosotros en ese momento, dónde estaremos, cómo participaremos. Mañana estudio de Apocalipsis, ya anunciaremos el título del tema. Bienvenidos, veo que Benito ya está por aquí y Alina también. Bienvenidos a todos. Pues si os parece, aún mientras se van incorporando más hermanos, vamos a hacer una oración y así nos ponemos en las manos de Dios para que sea Él el que nos enseñe, que
que sea la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo la que nos hable. Así que voy a hacer una oración. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad de abrir tu palabra y saber, tener la certeza de que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Saber que el Espíritu Santo nos va a mostrar todas las cosas, que Él nos va a enseñar, Señor, aquello que necesitamos hoy recibir. Te pedimos que tú, Señor, abras nuestro entendimiento, que no sea nuestra sabiduría, que sea la sabiduría que viene de ti la que nos llene, y que tú, Señor, puedas usarme para que sea simplemente lo que tú quieras decir, lo que llegue hasta mis hermanos que están atentos ya en esta noche. Te pido, Señor, que tú hables, y te pido que ayudes a que nuestro corazón esté dispuesto, para nada que esté endurecido, sino dispuesto a recibir lo que tú nos quieras decir. Ayúdanos a comprender, enséñanos y llévanos, Señor, a lo largo de este tiempo para que podamos ser edificados y tu iglesia siga creciendo y siga llenándose más y más de todo el poder que viene de ti. Gracias por cada uno de mis hermanos que han escogido este momento para estar juntos delante de tu palabra. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues si partimos de un versículo, ¿cuál versículo será? Si hemos dicho que el tema es la fe que mueve montañas. Bueno, no ha dicho nadie nada, así que lo digo yo. Bueno, Juan está hablando de los vecinos que tiene abajo que están de fiesta, pero nadie ha mencionado qué versículo puede ser. Seguro que está en la mente, de más de uno lo estáis pensando. Os conozco y sé que conocéis bien la Biblia y nos vamos a ir a Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo 17, 20. De hecho, este estudio se tendría que titular La fe que mueve montañas o higueras. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué tendría que titularse así? A ver, repito. Mateo 17, versículo 20. ¿Está bien, Gloria? Me pedía que repitiese. Vosotros pedís y yo os doy, os respondo. Mateo 17, 20. Vamos a leerlo ahora. Pero, ¿por qué se tendría que llamar el estudio? Yo lo titulé La fe que mueve montañas, pero se tendría que titular La fe que mueve montañas e higueras. ¿Por qué? Bueno, no sé, vamos a leerlo. Mateo 17, versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y bueno, añade, el versículo es ese, el 20, pero añade el 21, pero este género no sale sino con mucha oración. Lo leemos para saber un poco por qué Jesús dijo estas palabras del versículo 20. Bueno, pues porque llegaron ante Jesús los discípulos con un endemoniado al que no habían podido librar, sanar. Y entonces Jesús reprende al demonio, versículo 18, el cual sale de ese muchacho que estaba endemoniado y este quedó sano desde aquella hora. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús después aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y en ese momento es cuando Jesús les dice: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿A qué suena bien ese versículo? Y nada os será imposible. La fe que mueve montañas. Si tienes fe, y fíjate que no hace falta, parece por lo que dice ahí Jesús, después vamos a explicar, pero ahí de pronto parece pues que no hace falta mucha fe, como un grano de mostaza.
La semilla de la mostaza es de las más pequeñas que hay. Interesante, ¿no? ¿Qué querría decir Jesús con todo eso? Vamos a tratar de explicarlo luego, pero ahí está, la fe que mueve montañas. Si tienes fe, le puedes decir a un monte, pásate de aquí a allá, y el monte se pasa. ¿Has visto algo parecido alguna vez? Yo no. Y si no me falla la memoria, creo que en la Escritura no hay nada parecido de alguien que orase y una montaña se pasase de un sitio a otro. Pero ¿por qué tendría que llamarse el estudio La fe que mueve montañas y también higueras? Porque mira, si leemos en Lucas 17, versículo 6, Lucas 17, 6, bienvenida Yeuris, hola, Lucas 17, 6, dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Un sicómoro es una higuera. Por eso el estudio se tendría que titular La fe que mueve montañas y también higueras, porque Jesús utilizó la misma forma. En ambos casos hizo referencia a una fe del tamaño de un grano de mostaza para decir que si tú tienes fe, como un grano de mostaza, puedes decirle a un monte, pásate de aquí a allí y se pasará. Si tienes fe como un grano de mostaza, puedes decirle a una higuera, desarráigate y arráigate en el mar y se pasará de aquí y se pondrá allí en el mar. Fíjate, ¿no? Qué interesante. Bueno, vamos a ver un poquito a ver qué quiere decir todo eso. Bienvenida Avi, bienvenido Javi, bienvenido Carlos, Alfonso. Me alegro ir viéndoos a todos vosotros. ¿Qué querría decir Jesús con eso? Una fe como un grano de mostaza. Bien, hay una enseñanza que circula a veces por nuestras iglesias en el mundo cristiano, y es que nosotros, a través de la fe, podemos llegar a conseguir grandes cosas. Acabamos de leer, Jesús dijo, Mateo 17:20, si tenemos fe como un grano de mostaza, nada nos será imposible. Y eso es una declaración verdaderamente sorprendente y es toda una declaración, porque si tenemos fe nada nos será imposible. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero tener una fe de esas. ¿Te gustaría tener una fe de estas para que puedas ir por ahí moviendo montañas de sitio, trasladando árboles, higueras o lo que sea de aquí para allá? Y si dice que nada nos será imposible, wow, pues imagínate, ¿no? Esto es como tener una lámpara con un genio de estos dentro, una lámpara maravillosa que la frotas y cuando sale el genio tú le pides lo que quieres y te lo concede. En estos casos solo son 3 deseos. Por lo menos los cuentos que yo había escuchado son 3 deseos. Aquí el Señor no nos ha dicho que hay un límite. Si tenemos fe, nada os será imposible. Podréis pedir y el Señor hará. Bien, vamos a tratar de aclarar esto, porque si nos quedamos solo con esta idea, y fíjate que si yo ahora montase una predicación así como muy, podríamos decir, como muy así llamativa, espectacular, una predicación así muy motivadora, pues yo tengo ahora mismo en mis manos el argumento, las herramientas, para dejaros aquí una predicación de estas que a partir de ahí te vas a creer, si no menos que Superman, y vas a poder conseguir cualquier cosa porque lo único que necesitas es fe. Y vamos a tratar de tener esa fe por todos los medios, porque es como la varita mágica para conseguir todo aquello que querramos. Yo he escuchado muchísimas predicaciones que giran en torno a esta idea. Y de pronto, aparentemente, fíjate, tenemos ahí los textos y son palabras de Jesús quien dijo esto. Pero algo aquí no debe estar del todo bien o exactamente si lo enfocamos así, porque yo solo te invito a que mires a tu alrededor. Antes os he preguntado, ¿has visto alguna vez a alguien que mueva montañas de sitio? Y yo te he dicho, yo no. De hecho, en la Biblia tampoco hay ningún caso.
¿Conoces algún hermano, alguno de los profetas de este tiempo, de los apóstoles de este tiempo que predican y profetizan y reprenden y hacen y ordenan y cosas así? ¿Has visto alguno de ellos que, basándose en esta idea, porque seguro que han predicado sobre esto, has visto que muevan montañas? Y si no una montaña, dices, bueno, una higuera que es más pequeña, podría parecer que menos difícil, ¿no? Decir a una higuera, desarráigate, ahí Lucas 17:6, desarráigate, sal de la tierra, deja tus raíces libres y arráigate en el mar. Bueno, por tamaño la montaña debe ser más difícil, pesa más, la higuera es más pequeña. Pero, repito, ¿has visto tú a alguien que haga eso? Que le ordene a una higuera que se salga de la tierra y que se vaya y se eche al mar. ¿Has visto tú algo parecido alguna vez? Yo no. Yo escucho a veces predicadores predicar acerca de esto. Citan Mateo 21:22. Mateo 21:22, Jesús decía, y todo lo que pidiereis creyendo, lo recibiréis. Yo he escuchado muchas veces predicar a personas que dicen, ¿ves? Solamente tienes que pedir, creyendo, y recibirás. Y dice el versículo, y todo lo que pidiereis, todo. A partir de ahí yo he escuchado a predicadores decir que si tú le pides a Dios un chalet lujoso, Él te lo dará. Porque ahí Él te dijo, y todo lo que pidas. Y si tienes fe nada te será imposible. ¿Para qué te vas a conformar ahora que estamos en confinamiento? ¿Para qué nos vamos a conformar con estar aquí metidos en un pisito sin tener posibilidades de estar a lo mejor ahí al aire libre? Bueno, estos días la gente, estaba escuchando esta mañana en la radio a unos tertulianos hablar y decía una mujer, decía, mis hijos se pelean todos los días para salir a tirar la basura. El coronavirus ha conseguido lo que yo no había conseguido durante muchos años, que cada vez que teníamos que tirar la basura era un disgusto, porque le mandabas a uno de mis hijos y no quería, ninguno quería ir a tirar la basura. Dice, ahora hasta se arreglan y todos se ponen elegantes y se arreglan para ir a tirar la basura, porque es el único momento del día en el que pueden salir de casa. Bueno, ¿para qué te vas a conformar con tu pisito ahí? No, hombre, mira lo que dice ahí el versículo, que si le pedimos a Dios, todo lo que le pidamos Él nos lo va a dar. Y que si tienes fe como un grano de mostaza, nada te va a ser imposible. Entonces pídele a Dios una mansión. Pídele a Dios ahí una mansión con 10.000 metros cuadrados de terreno, todo vallado para ti. A que se estaría bien ahora en tiempos de confinamiento ahí con tu finca, con tu piscina climatizada, con tu jacuzzi, gimnasio particular, tu finca ahí con tus... ¿A que estaría bien? Bueno, yo creo que estamos bien así como estamos ahora, cada uno en su pisito, conectados, con la Biblia abierta, escuchando la palabra de Dios. A veces queremos hacer que la Biblia diga lo que no dice. Y esto es muy peligroso, porque Jesús nos advirtió, y al final del libro de Apocalipsis se nos advierte que no añadamos ni quitamos nada de lo que está escrito en este libro. Se refería a Apocalipsis, pero por extensión esto se aplica a cualquier parte de la Biblia, porque la palabra de Dios es su palabra y no puede ser manipulada. Tenemos que recibirla tal como es. La palabra de Dios tiene que ser la palabra de Dios, ni más ni menos. No podemos inventarla, reinventarla, ni adaptarla a nuestra conveniencia. A todos nos gustaría, y esos mensajes gustan mucho, cuando decimos que todo lo que vayamos a pedir, Dios nos lo va a dar. Pero escúchame bien, hay unas reglas de interpretación que son sagradas para cualquier tipo de estudio, de libro, y evidentemente para libros con una trascendencia grande, como es la Biblia, con un mensaje que no puede ser manipulado ni cambiado, es imprescindible que sepamos interpretar la Biblia correctamente, sin añadir ni quitar nada. Ni apartar aquello que no me gusta, porque esto me compromete y no me gusta y lo quito, ni tomar aquello que lo dice de una forma, pero yo quiero que lo diga de otra porque a mí me interesa así y yo le añado algo, le quito algo, lo interpreto a mi manera. Mira, todo versículo, los versículos que hemos leído, están dentro de un contexto inmediato. El contexto inmediato de esos versículos son sus versículos anteriores y posteriores inmediatos. El mismo contexto se va ampliando.
Eso estará dentro de un capítulo, dentro de una temática, de algo que estaba ocurriendo ahí. Entonces, poco a poco la Biblia nos va llevando ella misma a explicarse. Ese capítulo, el texto que estamos estudiando, está dentro de un libro. En este caso hemos leído en 2 evangelios distintos. Entonces, en esos 2 evangelios distintos, pues tenemos ahí de pronto que esa enseñanza está enmarcada también dentro de un contexto, pero es que el mismo evangelio o libro está dentro de un contexto más amplio, que es el testamento en el que está escrito, Antiguo, Nuevo Testamento, y al final todo está dentro del contexto mismo de la Biblia. Me vais a permitir un paréntesis, porque Belén me está escuchando. Belén, me estaba llamando María Teresa. Entonces es probable que quiera conectarse a Facebook y no sabe. Si la puedes llamar y le indicas, sabéis que María Teresa, la esposa de Félix Benlliure, que falleció, nuestro querido hermano Félix, falleció hace muy poco tiempo, y María Teresa, su viuda, bueno, estamos en contacto con ella, unos hermanos muy queridos, mayores, y entonces ellos también quieren estar ahí escuchando de la palabra de Dios, María Teresa. Así que era un paréntesis, continúo. Entonces, para entender estos textos que pueden ser confusos, necesitamos hacerlo a la luz del contexto. Por eso cuando leímos antes Mateo 17:20, yo no leí solo el versículo, porque yo podía haber leído solamente ese versículo 20 y de ahí ya tendría mi predicación. Y wow, puede ser una predicación espectacular, de esas motivacionales, una predicación de esas que la gente se va, después de escucharla, con la intención de cambiar el mundo, de empezar a cambiar sus vidas, lo que tienen, de cambiarlo todo, porque mira ahí lo que dice el texto. Pero yo no puedo sacar una predicación solo de Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Hay un contexto, y el contexto ya lo hemos visto. Por eso terminamos leyendo el versículo que había, pero este género no sale sino con oración y lo anterior. Fíjate que tenemos más información que solamente si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿vale? Tenemos también la información de que para liberar el tipo de demonio que tenía este muchacho, hacía falta algo más. Jesús lo dice en el versículo 21. Este género no sale sino con oración. Entonces fíjate, ya tenemos 2 cosas. Fe, como un grano de mostaza, y oración. Las 2 cosas, dice Jesús en el mismo contexto, en el mismo pasaje, que eran necesarias para liberar a este muchacho endemoniado. Pero tú dirás, bueno, pero Jesús no tuvo que ponerse a orar para liberar al muchacho. Le traen al muchacho y le dicen, nosotros no hemos podido. Y Jesús mira al muchacho, reprende al demonio, al espíritu inmundo, y el demonio sale. Y dices, ¿ves? Entonces Jesús no necesitó decir, vamos a organizar una reunión de oración, vamos a ponernos a orar, vamos... No, no lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesús es Jesús. Y me vais a permitir que diga, él ya venía orado. Jesús tenía su tiempo de oración cada día. Tú vas a ver en el Evangelio que de pronto por allí dice, y Jesús se apartaba a un lugar desierto a orar. Y dice en otro pasaje, y siendo aún muy de mañana, aún no había amanecido, se levantaba de noche antes de que amaneciese para irse a orar y poder estar a solas con Dios. Y te recuerdo que Él era Dios hecho hombre. Si alguien no tendría necesidad de orar, ese era Jesús, porque Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, hay una comunicación perfecta con Dios. Pero Él se había hecho hombre. Y dice la Escritura que se había humillado, se había despojado de su parte divina, de su gloria y de su honra, y se había hecho un hombre. Había bajado hasta las partes más bajas de la tierra. Entonces, en su condición de hombre, Él necesitaba orar. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús a cada uno de nosotros? Si Jesús necesitaba orar, imagínate nosotros. Entonces, lo que ahí se está mostrando es que cuando tú te encuentras ante una dificultad, necesitas fe para que el milagro ocurra. Pero si tu fe no es suficiente, si no está la fe,
entonces la fe tiene que aparecer. ¿Y cómo aparecerá? Necesitas orar. La oración va a alimentar tu fe. Es lo que hemos visto en estudios anteriores, en estos días. Hemos estado viendo que podemos alimentar nuestra fe de diferentes formas. Una, teniendo comunión con Dios, orando. Otra, leyendo la palabra de Dios, su palabra. Otra, estar metidos en la vida y la dinámica de la Iglesia. De esa forma nuestra fe se fortalece. De esa forma nosotros nos hacemos fuertes en la fe. Así que tenemos en el mismo pasaje esa información. Jesús les está diciendo que no habéis podido echar a este demonio porque os faltaba fe, por vuestra poca fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, y alguien diría, pero un grano de mostaza sigue siendo muy pequeño, o sea que también podríamos decir que es poca fe. Hermanos, la fe la tienes o no la tienes. No sé si me estáis entendiendo. No es que hay una fe como un grano de mostaza y hay una fe como un edificio de 20 plantas. Si tienes una fe como un edificio de 20 plantas, pues ahora ya no te digo lo que podrías hacer. Porque si tu fe es como un grano de mostaza, puedes mover las montañas y las higueras, los sicómoros, pues ahora imagínate si la fe ya es como un edificio. Entonces, ¿qué harías? Bueno, nuestra misma lógica nos está diciendo pues que eso no es así. No es que la fe tiene una medida y conforme aumenta hay más posibilidades de conseguir milagros o no conseguirlos. Y para entender esto tenemos que ir siguiendo viendo puntos, porque después os voy a mostrar que la fe sí tiene una medida. Y de pronto va a parecer que me estoy contradiciendo, pero no. Porque por un lado estamos hablando de la fe para hacer milagros. Y por otro lado vamos a hablar de la medida de la fe. Después vamos a leer un versículo sobre eso. Son textos o temas que nos pueden parecer complejos y si no los estudiamos en profundidad nos quedamos confundidos. Y si nos quedamos confundidos podemos tomar la Biblia e interpretarla de una forma equivocada. Necesitamos interpretar la Biblia de la forma correcta. A mí no me interesa encontrarme en un momento dado ante una necesidad y decir voy a orar y me pongo ahí en plan místico, voy a mover esta montaña de aquí a allá porque nos estorba en el camino y oro y no ocurre nada. Tristemente yo también he visto eso muchas veces. Sobre todo cuando yo era jovencito, yo quería conocer cosas y iba aquí, iba allá, me enteraba de todo lo que ocurría en el mundo evangélico, yo me apuntaba a todo. Me acuerdo en ese tiempo, en mis primeros 2-3 años de ser creyente, que anunciaron una campaña de sanidades en un estadio en Barcelona y yo me fui para allá. Yo vi la publicidad, los paralíticos andan, los ciegos ven, ¡wow! Yo dije, yo quiero ver eso, yo quiero ver el poder de Dios. Y me fui a esa campaña de evangelización, pero te tengo que decir que vine muy decepcionado porque yo no vi paralíticos andar, ni vi ciegos ver, ni vi milagros de estos que yo esperaba de una manera sorprendente. Vi a una señora que corría por el escenario que nos decía que cuando ella llegó y venía muy coja que casi que no podía andar. Los que estaban en silla de ruedas, había un montón de gente allí delante de la plataforma, seguían en sus sillas de ruedas. Vi a otro que salió y dijo que él llegó con una muela picada y que ahora, mira, ahora está empastada con oro. Vi a otro que vino que decía que tenía mucho dolor en sus cervicales y que ahora, mira, mira, mira cómo me muevo y tal. A mí me sonaba eso todo como un poco extraño. Porque ahí seguían los paralíticos en las sillas de ruedas y algún que otro ciego por allí seguía sin ver. Entonces yo me decepcioné, yo esperaba ver milagros al estilo evangelios, como cuando Jesús se encontraba con los paralíticos y cuando se encontraba con los ciegos y cuando se encontraba con los muertos y resucitaban. Entonces yo me decepcioné, a mí me sonó todo eso como un poco de charlatanería, porque el predicador eso fue lo que hizo, era un charlatán que se tiró 4 horas intentando mentalizar a la gente. Fue un psicólogo, nos habría dicho, un psicólogo experto del mundo nos habría dicho que lo que estuvo haciendo fue induciendo a la gente. Se tomó un tiempo necesario, casi más de 4 horas, para ir mentalizando a la gente, induciéndolos y que al final a ver si ocurre algún milagro o no. Eso no es el poder de Dios. Tú no vas a ver en los evangelios que para sanar a un enfermo Jesús necesitase 4 horas de preparación y mentalización ahí tratando de manipular.
No, a Jesús le traían un enfermo y Jesús le ordenaba la enfermedad y la enfermedad desaparecía. A Jesús le traían a este endemoniado, del cual los otros no habían podido liberarle, y Jesús lo confronta y le dice, tú sal fuera, y el demonio coge y sale. Entonces, ese es el poder de Dios. El poder de Dios no necesita de que yo primero tenga que caldear el ambiente y vaya mentalizando a la gente y vaya ordenándole aquí a no sé quién y haciendo no sé cuántos y la confesión positiva y un montón de historias metafísicas que se meten dentro de la Iglesia, pero que son puras herejías. La Biblia es una y su mensaje es muy claro. Y tú tienes el mejor ejemplo en Jesús y tienes el ejemplo en la primera iglesia. Ahí tienes a Pedro y Juan, que van al templo y en la puerta llamada de la Hermosa se encuentran a un paralítico, a un cojo, que no podía andar. Y les pide limosna y ellos se quedan ahí. Pues no tenemos nada. Bueno, pero sí tenemos algo, y lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda, y lo cogen de la mano y le hacen así, y aquel que se levanta, y sus piernas le sostienen, y al instante él está sano, y puede saltar, y puede correr, y puede... Esos son milagros de parte de Dios. Yo pregunto, ¿dónde están esos milagros hoy? Yo cuando veo cultos de sanidades, cuando veo predicadores de sanidades, a fecha de hoy no he visto nada parecido a lo que la palabra de Dios dice. Y te estoy hablando de ese formato, porque lo que sí te puedo decir es que he visto milagros de Dios. Eso sí lo he visto. He visto cómo Dios ha sanado cosas imposibles. He visto cómo Dios ha hecho milagros imposibles para los hombres. Pero precisamente no los he visto detrás de ese formato de montar un espectáculo. Los he visto detrás de gente orando, de gente creyendo, de gente buscando a Dios. Tú no necesitas que venga el apóstol de turno para conseguir tu milagro. Tu milagro puede ocurrir solamente con que tú se lo pidas a Dios y creas que Dios puede hacerlo. Mira, para que ocurra un milagro hay dos factores, que es lo que vemos aquí en los evangelios. Dos cosas, siempre se va a repetir las dos mismas circunstancias para ver que un milagro ocurriese aquí en los momentos en los que Jesús caminaba y se movía por el mundo como hombre, como Dios hecho hombre. Uno era que la persona que tenía que recibir su milagro tuviese fe. Tú vas a encontrar que una y otra vez Jesús decía, conforme a tu fe te sea hecho. Y a veces lo hacía en forma de pregunta, ¿crees? Y el enfermo decía, creo, Señor. Bueno, pues conforme a tu fe te sea hecho. Entonces, por un lado, siempre vas a ver lo mismo, que la persona que recibía el milagro tenía que creer. Y segundo, el poder y el milagro no ocurría por la persona, ocurría por el Señor Jesucristo. O sea, el poder no salía de la persona que creía, el poder salía de Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque hay una serie de enseñanzas que no tienen que ver nada con la Biblia, enseñanzas como lo que se habla hoy en día de la confesión positiva. Si tú confiesas positivo, las cosas ocurrirán. Si tú dices, si tú estás enfermo, imagínate que ahora alguno pues se contagió del COVID-19, ¿vale? Y entonces tú no puedes decir, estoy enfermo, he contraído el COVID-19. No puedes decir eso, eso es confesar negativo. Y según esta enseñanza, entre comillas, no es bíblica, evidentemente, esta enseñanza cristiana, entre comillas, de algunos, dicen, tú tienes que confesar positivo. ¿Qué tienes que hacer? Pues decir, no estoy enfermo, no estoy contagiado del COVID-19, yo estoy sano, yo me encuentro perfectamente y por lo que tú declaras hay poder, porque la declaración hablada es poderosa. Entonces, si tú declaras negativo, te enfermas. Si declaras positivo, estarás en sanidad. Bueno, pregunto, ¿dónde dice eso la Biblia? Bueno, sacan unas palabras de allí de un versículo, toman una experiencia que tuvo por ahí un personaje en la Biblia, pero hermanos, así no se puede leer, interpretar la Biblia. La Biblia tiene un mensaje muy claro, y estos días lo hemos estado viendo, porque fíjate que estamos viendo dos estudios paralelos, la fe y el sufrimiento. Y resulta de pronto que si Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia,
¿Tú crees que Pablo, por mucho que confesase positivo, yo no tengo un aguijón, no hay aguijón en mi carne, yo me encuentro perfectamente? Bueno, para los que predican eso hoy en día, Pablo era un hombre sin fe. Pablo era un hombre negativo, porque decía, he aceptado el aguijón en mi carne. ¿Dónde dice eso la Escritura? No, hombre, no. Javi dice, la mujer que tocó el manto de Jesús se sanó por su fe, y el poder ¿de dónde salió? De Jesús. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y le dijeron, pero Señor, todos te están apretujando, ¿cómo preguntas quién? Y él dijo, he notado que salió poder de mí. Concuerda, ¿verdad?, con lo que yo estaba diciendo antes. Y si queréis ir hablando de más ejemplos, veréis que siempre fue igual en lo que los evangelios nos cuentan, nos narran. Tienes que tener fe y tiene que obrar el milagro Dios. El milagro no obra, no sucede por ti mismo. No decides tú cuándo ocurre el milagro. El milagro tiene que venir de Dios porque Él es el que tiene el poder. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que al muerto de 4 días, Lázaro, le dice sal fuera y el muerto coge y sale? Vivo, totalmente vivo. ¿Quién puede hacer eso? Nadie, solamente Dios. ¿Por qué había tantos milagros cuando Jesús estaba aquí y ahora no vemos todos esos milagros a nuestro alrededor? ¿Será que no tenemos fe? ¿Será que ni siquiera como un grano de mostaza? ¿Habrá pasado algo a través de los tiempos y Dios nos abandonó? ¿Dejó a su iglesia? ¿Nos ha abandonado el Señor? ¿Creéis eso? ¿Creéis que no podemos hacer milagros porque nos falta la fe para hacerlos? ¿No tenemos la convicción? Bueno, ¿por qué ocurrían los milagros cuando Jesús estuvo aquí en el mundo? Pues precisamente por eso, porque Él estaba aquí como hombre en el mundo. Y Él tenía que demostrar que Él era el Mesías esperado. Él decía, pero también hacía. ¿Os acordáis una vez una de las escenas de uno de esos milagros que Jesús está en una casa, la casa está llena de gente, en la calle hay un montón de gente? ¿Por qué seguía tanta gente a Jesús? Bueno, Jesús muchas veces lo dijo, me seguís porque queréis que os dé de comer, me seguís porque buscáis vuestro milagro. Pero cuando Jesús hablaba la palabra de Dios y la palabra de Dios era dura, todos se marchaban. No les interesaba el mensaje, le interesaba ver lo sobrenatural y recibir su milagro. Y hay en uno de esos momentos un montón de gente se agolpa alrededor suyo y llegan unos con un paralítico para traerlo ante Jesús con la esperanza de que él lo sane. Pero no podían llegar hasta Jesús, era imposible. Si uno andando ya era difícil, te tendrías que haber hecho allí, llevar a uno en una camilla era imposible. Entonces, ¿qué hicieron? Se les ocurrió, no sé a cuál del grupo tuvo la brillante idea de decir, mira, vamos a subir al tejado de la casa, hacemos un agujero. No sé si le hizo mucha gracia al propietario de la casa que le agujerearan el techo, pero Jesús elogió la fe de estos hombres, o sea que me imagino que pues después igual se lo arreglaron, no sé, pero bueno, ese es otro tema. Pero ahí están, se les ocurre, vamos a subir al tejado, hacemos un agujero y bajamos por ahí al paralítico. El agujero tenía que ser considerable para bajar a un hombre en una camilla desde el techo de la casa, o sea que no fue una broma. Pero ahí está el hombre. Y entonces Jesús se admira de la fe que ellos tenían. Porque no era simplemente el decir, vamos a probar a ver si recibimos el milagro. Es que parecía que estaban convencidos, porque movieron cielo y tierra. Ya digo, hicieron un pedazo agujero en el techo de una casa para poder bajar allí a la persona que necesitaba el milagro. Así que Jesús se admira de la fe de estos y mirando al paralítico y admirándose de su fe le dice, hijo, tu fe te ha salvado, te perdono tus pecados, le dice. Y de pronto ese grupito de gente que siempre también rodeaba a Jesús, los líderes religiosos del tiempo, pero que no le seguían para escuchar sus enseñanzas, ni siquiera para ver si conseguían su milagro, sino para ver si encontraban algún fallo en Jesús para poderle acusar, a ver si le podían encontrar fallos, defectos, que le pudiesen decir, mira, este dice que es el Mesías, pero mira. Y ahí estaban. Y cuando Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados, ellos murmuraban entre sí. ¿Y quién se cree este que es para perdonar pecados? Y dicen algo muy interesante. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Y esto lo dijeron pensando para sí.
Así que nadie podía saber lo que ellos estaban pensando, pero Jesús sí lo supo. Y dice que conociendo los pensamientos de ellos, dijo: ¿qué creéis que es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Porque esto al fin y al cabo es fácil decirlo. Solo Dios puede perdonar pecados, pero decirlo, yo ahora lo puedo decir. Hermanos que estáis conectados en directo en Facebook, os perdono todos vuestros pecados. Os doy las indulgencias para que podáis pecar ya toda la vida sin preocuparos de nada. Esto pasaba en la Iglesia Católica Apostólica Romana allí por los tiempos de Lutero y de este tiempo de corrupción papal. Había personas, había reyes, príncipes que tenían tanto dinero que pagando indulgencias a la Iglesia no solo ya habían limpiado, pagando dinero limpiaban sus pecados, lo que habían hecho mal, sino que podían pagar para asegurarse que los pecados que cometiesen a partir de entonces tampoco contasen para que ellos se pudiesen ir al infierno, no. De tal manera que algunos de estos ricos y poderosos habían pagado tanto dinero que podían pecar lo que quisieran durante varias vidas, porque pagaron fortunas enteras para garantizarse de que ya podían pecar y de que eso no iba a pasar nada. Decir tus pecados te son perdonados, eso es gratuito, lo puede decir cualquiera. Así que Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o? Y dice que mirando al paralítico le dijo, hijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante se levantó y cogió su camilla y se fue a su casa caminando. Por este motivo Jesús también hacía los milagros. Porque hablar, muchos ya lo habían hecho. Antes de Jesús vinieron falsos cristos y después de Jesús volvieron a venir más. Cualquiera puede decir, yo soy el Cristo, yo os perdono los pecados, yo soy el Hijo de Dios, pero una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Jesús vino, lo dijo, pero también lo demostró. ¿Te imaginas que él hubiese dicho, me van a matar, pero a los 3 días resucitaré? Y que a los 3 días no hubiese resucitado. Pues entonces, como Pablo decía, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No serviría para nada creer todo esto ni lo que estamos hablando ahora. Pero Cristo resucitó. Hubo 500 testigos de su resurrección. Y se apareció durante 40 días y 40 noches para que no quedase margen de duda. Él resucitó. Él habló, pero él cumplió lo que dijo. El paralítico se levantó, tomó tu lecho y anduvo. Era paralítico, no raquítico, como una vez una señora dijo. Dice, no, sí, es la sanidad del raquítico. Dice, no, raquítico no, era paralítico. Dice, no, que era raquítico. Dice, si no, ¿por qué le dijo Jesús, tómate la leche y anda? No, dijo, toma tu lecho y anda. A veces el oído nos puede jugar malas pasadas. Era un chiste, sé que es malo. Y encima aquí por el directo de Facebook no puedo oír vuestras risas, así que mejor no cuento chistes, ¿vale? Seguimos enseñando la palabra. ¿Se entiende hasta aquí lo que estamos...? Bueno, sí, mira, hay alguien por ahí riendo. ¿Se entiende hasta aquí lo que estamos tratando de explicar? Es muy importante esto, hermanos, porque hay muchas falsas enseñanzas hoy en día en la Iglesia y ser bíblicos es difícil. Ser fieles a la sana doctrina no es fácil porque hay mucha confusión. Hay muchas cosas que se enseñan y se enseñan con tanta sutileza que parece que es un mensaje bueno. Y se enseñan de tal manera que dices, no, pues sí es verdad, si la Biblia está diciendo eso. Pero la Biblia es mucho más que eso. No puedo tomar un versículo de aquí, otro de aquí, otro de aquí y hacer mi doctrina. Entonces, ¿qué hago con los otros versículos que parece que dicen lo contrario? ¿Por qué tantos milagros en la vida de Jesús en la tierra? Porque Él era el Hijo de Dios y vino para demostrar quién era. ¿Por qué al principio de los hechos vemos que también ocurrían milagros de esa magnitud? Pues también tenían fe, ¿no? Pues sí, claro, y por eso ocurrían milagros. Pero, si te das cuenta, ya no es la misma línea, ni mucho menos que la de Jesús. Algunos han dicho, tomando también aquel versículo que Jesús dijo, si tuvierais fe, aún mayores cosas que yo he hecho vosotros haréis. Y entonces se basan en esta predicación, en este formato de predicación que yo os estoy diciendo. ¿Ves? Si tenemos fe podemos hacer cosas mayores que las que Jesús hizo. Hermanos, algo quería decir Jesús con eso.
y a algo se refería. Porque si hablamos de milagros, bueno, yo te pregunto, ¿mayores milagros que lo que Jesús hizo podríamos hacer nosotros? ¿Más que resucitar muertos? ¿Más que levantar paralíticos? ¿Más que devolver la vista a ciegos de nacimiento? ¿Has visto tú algo parecido a lo largo de la historia del cristianismo o en este tiempo en el que aparecen tantos que predican esta enseñanza? ¿Has visto algo así? Yo no he visto nada parecido. Entonces, ¿a qué se refería Jesús con eso? Bueno, métete en el contexto, ve a ver qué quería decir. Jesús estaba empezando el ministerio en la tierra. Él va a decir: esperad, id a Jerusalén y esperad hasta recibir el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? ¿Para hacer milagros? ¿Qué dice el versículo? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y haréis muchos milagros. No, dice: y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra. O sea, me seréis testigos, predicación del Evangelio. Y ahí sí vemos que los creyentes, por su fe, hicieron cosas mayores que las que Jesús hizo. ¿A cuántos dejó Jesús cuando fue ascendido a los cielos? ¿Quién se lo sabe? A ver, responderme por ahí. Lo dejo en paréntesis y mientras me vais respondiendo. Allí al principio de los Hechos de los Apóstoles, ¿cuántos había por allí? ¿Qué cifra se menciona? Y la pregunta sería, en relación a esa cifra, cuando Pedro predica el día de Pentecostés, ¿cuántos se convirtieron en una sola predicación? Cifras, va, escribirme por ahí, ponerme, a ver, ¿cuántos creyentes deja Jesús después de ser ascendido al cielo? ¿Cuántos creyentes en una sola prédica de Pedro, el día en el que la iglesia se inaugura como tal, reciben el Espíritu Santo, se cumple lo que Jesús dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos? Juan dice 5.000, entiendo que se refiere a los que se convirtieron por la predicación de Pedro, porque los que Jesús dejó al principio de Hechos no eran 5.000. Entonces, Juan, entiendo que estás diciendo 5.000 refiriéndote. Carlos Alfonso dice 5.000. Estáis dando la respuesta de aquellos que se convirtieron con la predicación de Pedro. Muy bien, la Biblia habla de 120 personas que dejó Jesús ahí, que estaban reunidos en aquel aposento esperando la venida del Espíritu Santo. Habla de que hubo más de 500 testigos de su resurrección, pero quizás no todos fueron cristianos. O sea que podríamos decir que en sus 3 años y pico de ministerio, el fruto que Jesús deja de creyentes son algo más de 100 personas. ¿Vale? ¿Me sigues? Más de 3 años y medio de predicación. Y hay más de 100 creyentes. No sabemos bien la cifra exacta. Algunos de esos creyentes ni siquiera empezaron ya con Jesús, venían de Juan el Bautista, eran discípulos de Juan y se pusieron a seguir a Jesús. Pero llega Pedro, predica el día de Pentecostés, 5.000 creyentes. Paco decía 3.000, Gonzalo 3.000, porque en la segunda predicación se convirtieron 3.000 más. En 2 predicaciones de Pedro, 8.000 personas. Y entonces a mí me resuenan las palabras de Jesús: si tuvierais fe, mayores cosas que las que yo hice haréis vosotros. Y eso entra en armonía con lo que Jesús dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Ahí estamos tú y yo, hasta lo último de la tierra, con la fe, predicando para la salvación de las naciones. Pero en ningún sitio dice que si tuviéramos fe haríamos milagros más grandes que los de Jesús. En ningún sitio dice que recibiríamos el Espíritu Santo para hacer milagros. Los milagros son consecuencia de la llenura del Espíritu Santo y de la fe puesta en práctica. ¿Me habéis escuchado? Los milagros son consecuencia de cuando vivimos por fe. Dice en Marcos que cuando Jesús envió a los 70 de 2 en 2 y que iban predicando, dice: y los milagros seguían a la predicación de ellos. No podemos invertir el orden. No podemos hacer milagros
y después predicamos. No, nosotros predicamos la palabra de Dios y puede ser que ocurran milagros. Te estaba diciendo antes, si tú notas la dinámica del Nuevo Testamento, los evangelios, vida de Jesús en la tierra, los milagros eran cosas de todos los días, milagros por todas partes y de una magnitud a veces impresionante. Pero en los hechos es muy notable que el número de milagros se redujo drásticamente. Se nos cuenta por allí un milagro, otro milagro por aquí, otro milagro por allá. O sea que los milagros aparecen con cuentagotas. Yo os he citado uno antes, al principio de los Hechos, el cojo que había en la puerta del templo. Después, en otro momento, vemos otro milagro por allí. Sí que es cierto que no se mencionan todos los milagros, porque a veces se hace referencia que hasta la sombra de los discípulos, cuando pasaba, producían milagros en la gente, por la fe que estos tenían, no por la sombra del apóstol. No te equivoques, no te confundas. La sombra de un hombre jamás provocará un milagro. Es porque la gente veía a estos hombres y los veían llenos del Espíritu Santo, llenos del Señor, y creían en Dios, y Dios hacía milagros también en los hechos. Pero, recuerda, la cantidad de milagros se redujo drásticamente. Y conforme va avanzando el cristianismo, cada vez vemos menos milagros. En las cartas de los escritores bíblicos ya no se van mencionando los milagros sobrenaturales como algo cotidiano. Es más, a veces había enfermedades y necesidades y ni siquiera ocurría un milagro. Pablo, soy Timoteo. Pablo, hermano querido, mi maestro, mi mentor, es como un padre para mí. Tú sabes que siempre tengo molestias en mi estómago. Es algo que arrastro, es como algo crónico. Timoteo padecía del estómago. No sé si tenía una úlcera, no sé si tenía una gastroenteritis crónica, no sé. El caso es que tenía un problema gastrointestinal en su estómago, en los intestinos, no sé, él lo pasaba mal. Y Pablo, en su carta, cuando le da recomendaciones, le dice, Timoteo, toma un poquito de vino por causa de tu estómago, te va a sentar bien. ¿Te imaginas? Pablo, que ha resucitado a gente, que ha obrado milagros tremendos. Una vez se le durmió a uno predicando, estaba un joven allí en una ventana y como se alargó muchísimo ya de madrugada, Pablo se durmió y se cayó y se mató. Pero Pablo vino, oró por él y se sanó, se resucitó. Y yo que tengo solo un problema ahí de estómago, ¿me estás diciendo tómate la medicina esta que te sentará bien? Hombre, yo lo que esperaba, que Pablo hubiese dicho, no hombre, Timoteo, tranquilo, voy a imponer mis manos sobre ti, Señor, sánalo, y Timoteo más sano que todas las cosas, barbacoa cada día 2 o 3 veces, ya ningún problema de estómago. Pues no, no siempre ocurría eso. Y así vas a encontrar varios casos, aún rodeando a la vida de Pablo. Había hermanos enfermos en la iglesia y aceptaban su situación. El mismo Pablo, lo hemos dicho antes, tenía un aguijón en su carne y aceptó la voluntad de Dios en su vida. Es falsa la predicación que dice que si no te sanas es porque no tienes fe. Eso es falso, porque tú tienes fe y la sanidad no solo depende de tu fe, depende de que el poder que tiene que salir de Dios salga si Él quiere. No vivimos en el tiempo de Jesús para demostrar que Él es el Hijo de Dios. Ahora vivimos en un tiempo en el que la Iglesia tiene una misión. Y además tenemos otra prueba, que los milagros nunca fueron la motivación para que la gente se salvase. Nuestro objetivo es que la gente sea salva. Escuchen el Evangelio y se salven. Y esto viene por el poder de Dios que viene del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, decíamos hace unos días en el estudio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el objetivo principal de la Iglesia es la salvación de las almas, porque ese es el principal objetivo de Dios. Y los milagros no convencen a la gente para que se salven. Tienes pruebas bíblicas. Una vez vinieron allí unos cuantos leprosos buscando sanidad y Jesús los sanó a todos. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Ahora te pregunto, del grupo, que era un grupo numeroso, ¿cuántos de ellos volvieron para darle gracias a Dios por el milagro?
Pues según la explicación que Jesús cuenta, al contar la historia, que ocurrió, solo uno. O sea que los demás recibieron su milagro, pero se fueron a vivir sus vidas. Y como Jesús diría en otra ocasión, ¿de qué le serviría al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve a la gente que les demos el milagro que esperan, pero después no creen? Ahí estaban los 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, en aquella predicación tremenda de Jesús. Y después de la predicación es muy tarde y Jesús y los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, es muy tarde, despide a esta muchedumbre, se está haciendo de noche, que se vayan a sus casas. Y Jesús le dice: no, que se queden, dadles vosotros de comer. Y los discípulos, claro, los discípulos alucinaban con Jesús de vez en cuando. ¿Qué ha dicho? ¿Que le demos de comer nosotros? Pero si aquí hay una multitud, si había 5.000 hombres, además de mujeres y niños, ¿cuánta gente habría allí? ¿20.000? Era algo desproporcionado. Por eso a uno de los discípulos dice: mira, aunque tuviésemos no sé cuánto dinero, ni serviría para comprar un poco de comida para tanta gente. ¿Cómo dice Jesús que le demos de comer nosotros? Y entonces Jesús interviene. Manda que todos se recuesten, la gente se sienta, se preparan para cenar y pasar allí la noche. Allí aparece un jovencito con unos pocos panes, unos pocos peces. Jesús da gracias, parte el pan y le dice a los discípulos que empiecen a repartir. Y ellos empiezan a repartir. ¿Y qué ocurre? Milagrazo. Comió toda la multitud hasta que se saciaron, comieron lo que quisieron y después de los pedazos que sobraron recogieron 12 canastos llenos. Milagro tremendo. Tú dices: bueno, la multitud creyó fijo. Creyeron, porque después de un milagro así, ¿quién no cree en Jesús? Pues no creyeron. De hecho, escúchame bien, no creyó ni uno. Porque el texto continúa y nos explica lo que pasó. A la mañana siguiente, siendo muy temprano, Jesús coge una barca y se va al otro lado del mar de Galilea para seguir predicando. Y cuando por la mañana se despierta la gente, empiezan a buscar a Jesús. Claro, ya cenaron, pero ahora hay que desayunar. Y después habrá que comer. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está Jesús? Y le dicen: no, se fue, cogió una barca y se fue. Y muchos de aquellos fueron a buscarle. Y al final un buen grupo de gente, quizá ya no eran los 20.000 o los 20 y tantos mil o los menos, no sé, pero le encontraron y le dijeron: Maestro, te hemos estado buscando. ¿Y sabes lo que les responde Jesús? Les dijo, los confrontó y les dijo: me buscabais porque ayer os di de comer. Y el texto en traducción Reina Valera es muy flojito, porque el original griego, lo que Jesús les dijo fueron palabras duras. Vino a decirles: sí, me buscáis porque ayer os di de comer y vosotros comisteis como a verdaderos animales. Eso fue lo que Jesús les dijo, los confrontó. ¿Y qué empieza Jesús a decirles? Empieza a predicarles la palabra, les empieza a hablar de su propia muerte, pero lo hace de una forma dura. ¿Para qué? Para evidenciar quién realmente de todos ellos había venido por su mensaje o quién de todos ellos había venido por su milagro. Y Jesús les empieza a hablar y les empieza a decir algo que para un judío esto era una aberración: comer carne humana. El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener parte conmigo. Empieza a decirles. Y ahí toda esa multitud que vinieron tan amables: Maestro, ¿dónde estabas? Te buscábamos. De pronto empiezan todos a menear la cabeza. No, pero ¿qué dice este? ¿Qué se cree? ¿Qué está diciendo? Esto es una blasfemia. Y poco a poco se empezaron a marchar. ¿Sabes cuántos dice el Evangelio que quedaron? Ni uno. No quedó ni uno solo. Recibieron su milagro, pero eso no los llevó a creer. Porque lo que lleva a la persona a creer es escuchar el Evangelio. Y después de escuchar el Evangelio, ser salvos. Y entonces coge Jesús y mira a los discípulos. Estaban allí, se quedaron solo los 12. Y se quedan allí mirándose unos a otros. Y Jesús les dice: ¿y vosotros queréis iros también? Y ahí sí aparece Pedro y dice: Señor, ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Hermanos, Dios no nos ha llamado a hacer milagros. Los milagros ocurren. Creo en un Dios de milagros. No estoy diciendo que los milagros no puedan ocurrir. Sí, ocurren. Claro que ocurren. Y Dios puede cualquier cosa. Como dijo allí Dios cuando hablaba con Abraham, ¿hay acaso algo difícil para Dios? Pero recuerda que dijo, ¿hay algo acaso difícil para Dios? No dijo, ¿habrá algo acaso difícil para ti, Abraham, si crees? No dijo eso. No vas a encontrar en ningún lugar de la Escritura que la enseñanza diga que el milagro ocurrirá dependiendo únicamente de ti. Es cierto que antes hemos leído Mateo 21-22, que dice que dice, y todo lo que pidáis creyendo lo recibiréis. Pero ese versículo está en un contexto bíblico y tendríamos que leer otros versículos similares para ver si nos amplían información, nos dicen algo más que aquí no diga, y tendríamos que verlo. Por ejemplo, un versículo paralelo a este por la temática es el que se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Vamos a leerlo literalmente ahí de la Biblia. Primera de Juan 5, 14, mira lo que dice ahí. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ahora dirá, si pedimos alguna cosa con fe, Él nos lo da. Mira lo que dice. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Notas? ¿Entiendes? Si cogemos textos con la misma temática, son textos paralelos en enseñanza, entonces vamos a tener una visión global, general, de lo que la Biblia nos enseña acerca de ese tema. Si el tema es cómo obramos milagros, coge los textos que hablan de eso. No uno solo, no dos solo, cógelos todos. Porque si solo cojo Mateo 21-22 y todo lo que pediremos al Padre, lo recibiremos, y solo predico de eso, entonces ¿qué hago con primera de Juan 5:14? Que dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay que coger todo el texto bíblico que trata la misma temática para sacar una enseñanza general y por lo tanto correcta de lo que la Biblia nos enseña. Por eso leíamos ayer, creo que fue ayer, cuando Pedro hablaba y decía que hay cosas más sencillas, pero hay otras cosas de las que el mismo Pablo escribe que son difíciles de entender. En la Biblia hay diferentes niveles de comprensión, de estudio bíblico. Está ese alimento básico que es para los niños espirituales y que cualquiera puede entender, y está ese alimento que ya es para los más maduros, y está ese alimento que es para los doctos, los maestros ya los más entendidos. Hay diferentes niveles. Y tenemos que ir paso a paso recibiendo el alimento espiritual según el momento en el que nos encontramos cada uno. Tú no vas a encontrar en ninguna parte de la Escritura que haya alguien que decida él por sí mismo obrar el milagro. Los milagros seguían a Dios. Evidentemente es imprescindible que el que está participando en el milagro tenga fe, porque es imposible acercarnos a Dios si no creemos que Él existe. Si yo no creo en Dios, no van a ocurrir los milagros. Dios no va a intervenir, Dios no va a obrar. Es confuso si ponemos la atención solo en una línea. Si yo tengo fe, ocurren milagros. Si no tengo fe, no ocurren. Por lo tanto, los milagros ocurren por mí. No, esa es una parte del milagro. La otra parte es Dios interviniendo. Y para que Dios intervenga, tiene que querer intervenir. Alguno de los enfermos con los que Jesús se encontró utilizó esa expresión. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Así le habló una vez un leproso, que se atrevió a entrar a la ciudad buscando a Jesús. Había oído de Jesús. Él era una persona maldita, la lepra te maldecía. Tenías que vivir aislado, no podías estar en contacto con nadie. No podrías volver a ver a tus hijos, a tu esposa o tu esposo, a tus padres, a tus seres queridos. No podías tener contacto con la gente. Tenías que vivir marginado, viendo cómo tu cuerpo moría día tras día. Pero aquel leproso oyó de Jesús y tuvo fe. Pensó,
si Jesús quiere me puede sanar. Eso es fe. Así que el leproso vino, se atrevió a entrar dentro de la ciudad, cosa totalmente prohibida para un leproso, buscando a Jesús. Y cuando le encontró, fue así que le dijo: Maestro, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús dijo: Quiero, tu fe te ha salvado. Y lo limpió. ¿Notas que el leproso no dijo: yo me voy a mentalizar, voy a visualizar, me voy a ver sanado, voy a confesar positivo, voy a ir a Jesús y le voy a decir: Jesús, tú dijiste que si tenemos fe podemos recibir nuestro milagro. Yo tengo fe, así que tienes que darme mi milagro? He escuchado a predicadores en este tiempo hablar de esa manera. Eso es una ofensa a Dios. He escuchado a maestros, predicadores, profetas de este tiempo orar así: el Señor te ha prometido hacer milagros en tu vida, tú le tienes que reclamar a Dios, dicen, y ponen así un tono, tienes que poner el tono así como autoritario, ¿no? Tú le tienes que reclamar a Dios, dile a Dios: Dios, tienes que darme mi milagro, porque tú me lo prometiste. Y le dicen así, le hablan así a Dios. Y yo pienso, este no tiene ni idea a quién le está hablando. Pobrecito, no sabe con quién está hablando. Para venir a Dios tú tienes que venir humillado, porque Él es el santo, 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 el Dios del universo, y tú no eres nada. Yo no soy nada para venir ante Dios y reclamarle qué. ¿Te imaginas tu hijo? Mayor de edad, 18 años, ha sacado el carnet hace poco. ¿Te acuerdas? ¿Te imaginas que viene ahí ahí estás tú sentado ahí viendo el telediario, y viene tu hijo y te dice: papá, te exijo que me des las llaves del coche, porque eres mi padre y tú tienes un coche. Yo, como soy tu hijo, quiero el coche, así que te exijo que me des las llaves del coche. ¿Te imaginas tu hijo hablándote así? ¿Y tú qué le dices a tu hijo? No me lo digáis, por si acaso salen palabras por ahí feas. ¿Qué le dices? Ay, sí, hijo mío, claro, sí, no, por supuesto, toma las llaves del coche. Le dirías: ¿cómo? ¿Cómo me estás hablando? ¿Que me estás exigiendo qué? Hoy no hay temor de Dios en estos hombres, de los que estoy hablando. No hay temor de Dios. Piensan que ellos son aquí los reyes del universo y que Dios está a su servicio. Pero después en la práctica yo no veo los milagros de los que hablan. A veces veo que van con coches impresionantes y tienen mansiones de 10 millones de euros, pero ¿de dónde se saca todo eso? De las ovejas, de los que creen en ellos y les siguen, les sacan todo el dinero y ellos viven en riquezas. Bueno, pues como dice la palabra del Señor, ellos ya tienen el bien que buscaron aquí en la tierra. Ahora en los cielos el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Cecilia le dice al hijo: trabaja y cómpratelo. Muy bien dicho. Así de eso se trata, educar a los hijos, no malcriar. Dios no nos malcría, Dios nos educa porque nos ama. El amor educa, el amor es firme, Dios es amor. Hermanos, los milagros ocurren, pero no a mis órdenes. Mira cualquier milagro sorprendente en la Escritura. ¿Quién tomó la iniciativa para obrar el milagro? No fue la persona, fue Dios. Ahí llega Moisés, lo estábamos viendo ayer, o antes de ayer, ya me pierdo un poco tantos días estudiando, ¿no? Ahí llega Moisés con el pueblo a las orillas del Mar Rojo. ¿Quién toma la iniciativa para que el mar se vaya a abrir? ¿Se le ocurre a Moisés? Ay, ¿qué podemos hacer? Espérate, tengo una idea. Voy a golpear las aguas y Dios tiene que abrir las aguas para que crucemos. No, es Dios el que toma la iniciativa. Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer. ¿Qué ocurre en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abed-Nego? Que no se quemaron, ni sus ropas se chamuscaron un poco. ¿Y por qué? ¿Tenían fe ellos? Sí, tenían fe. Creían en Dios. Y ahí apareció Jesucristo con ellos en el horno de fuego. Eran 3, pero Nabucodonosor vio a 4, porque Dios estaba con ellos. Pero ¿te acuerdas de cómo se desarrolló la historia?
Tenéis que adorar mi imagen, les dice Nabucodonosor. No os permito que adoréis a otro Dios, si no es a mi imagen. Yo soy el único aquí al que se puede adorar. ¿Y qué dicen estos tres jóvenes hebreos? Los conocemos más por el nombre que les pusieron en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué dijeron? Mira, porque Nabucodonosor les plantea, vuestro Dios os podrá librar del horno de fuego, y ellos dicen, mira, nuestro Dios tiene poder para librarnos del horno de fuego. Eso es fe. Pero dicen algo más que demuestra otra cosa que tiene que haber en toda la vida del creyente. Es confianza en Dios. Es creer a Dios. Eso es parte de la fe. Que si Dios quiere, me dará su milagro, y si no quiere, es por algo. Y yo lo acepto. Dios tiene poder para librarnos del horno del fuego, y si no nos libra, tampoco adoraremos tu imagen, solo adoramos a Dios. Y Dios hizo el milagro. ¿Te acuerdas que estábamos leyendo estos días Hebreos 11? Y estuvimos leyendo ahí hacia el final del capítulo, cuando dice, ¿y qué más diría de estos? Por la fe cerraron las bocas de los leones, por la fe vencieron ejércitos, por la fe, cosas maravillosas que todos esperaríamos. Pero de pronto el autor a los hebreos empieza hablando de otros. Y por la fe estos fueron decapitados, murieron a filo de espada, fueron aserrados. Por la fe estos murieron así de esta forma y de la otra y de tal no sé qué. A veces ocurren los milagros, a veces no. ¿Quién decide? Dios. Ah, ¿yo no puedo decidir? No. Dios decide. Tú tienes en tus manos algo, un derecho que Él nos ha dado, que es que le podamos pedir cualquier cosa. Y si tú le pides a Dios, la oración es una fuente de poder, y por la oración ocurren cosas. Todo esto es un mecanismo complejo. No es un ingrediente, son muchos ingredientes que funcionan a la vez. Cuando tú oras, estás poniendo en marcha tu fe. Cuando tú oras, de pronto estás entrando en comunicación directa con Dios. Y cuando estás en comunicación directa con Dios y te estás llenando del Espíritu Santo, que es el Dios Todopoderoso morando dentro de ti, entonces los milagros también ocurren. Entonces tú puedes pedirle a Dios, Señor, mira esta necesidad, obra por favor. Y Dios te puede decir, sí, obro, y obrar. Te puede decir, sí, pero espérate, no es el momento. O te puede decir, no, porque no es su voluntad. Porque Él sabe mucho más que nosotros. Él sabe cosas que nosotros no sabemos. Y las cosas no pueden ocurrir conforme yo veo y entiendo. Yo quiero que esto sea así, yo quiero que esto sea así, yo quiero... No, las cosas ocurren como Él cree que tienen que ocurrir, porque por eso Él es soberano. Tenemos el derecho de pedirle cosas. Y en base a nuestra oración, Dios obra, Dios actúa, y a través de la oración ocurren milagros. Pero siempre está sujeto el principio a su voluntad. Dios quiere o Dios no quiere. Si viene tu hijo y te pide, así como antes decíamos, te pide, imagínate que tú eres rico y viene tu hijo y te pide, papá, dame un Ferrari. Y tú dices, sí, toma un Ferrari. Papá, ahora quiero un chalet para irme con mis amigos. Sí, toma un chalet. Papá, quiero que me abras una cuenta a mi nombre con un par de millones de euros. Sí, tómala. ¿Crees que eso sería bueno para tu hijo, aunque tú seas millonario, aunque seas rico? No, todavía está ahí el comentario de Cecilia. Trabaja y consíguelo. Trabaja y cómpratelo tú. O sea, Dios no te va a malcriar jamás. Si tú andas pidiéndole a Dios cosas porque te gustan, por capricho, seguramente no te va a dar nada porque estás equivocado. El mayor objetivo es agradarle a Él, y para agradarle a Él, tu oración tendría que ser, Señor, me niego a mí mismo, úsame para la salvación de las almas. Cualquier otra cosa que tú pongas antes que eso es un error. Estás interponiendo tus intereses a los intereses de Dios. Dios no te va a respaldar. No son verdaderas esas predicaciones que somos hijos del rey, tenemos que vivir como un hijo del rey. Yo he escuchado a predicadores y escritores, algunos muy famosos y pastores de grandes iglesias, decir, yo no quiero el oro en la nueva Jerusalén en los cielos, yo el oro lo quiero aquí en la tierra hoy. Eso es cierto, eso es lo que Él quiere. Pero ¿qué es lo que quiere Dios?
Lo que Dios quiere en la salvación de las almas no es que tú nades en oro, no es que tú vivas en mansiones impresionantes. Pablo decía, estamos contentos cualquiera que sea nuestra situación. Él decía, he aprendido a contentarme en la escasez o en la abundancia. Si tiene abundancia, Pablo estaba contento, pero si estaba en escasez, también estaba en contento. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Y Dios a veces nos da, y Dios a veces nos quita. Y sea que Dios nos dé o sea que Dios nos quita, estamos gozosos en todo y contentos, porque estamos en sus manos. ¿Amén? ¿Crees esto, hermano, que estás escuchando en esta tarde? Puedes confiar en Dios y saber que Él siempre te dará lo bueno. Si tú vives y trabajas para tener tesoros en la tierra, eso es lo que tendrás, tesoros en esta tierra. Pero si tú vives haciendo tesoros en los cielos, esos tesoros los tendrás para siempre, para toda la eternidad. Nunca se agotarán. Piensa en esto, mira todos los demás milagros que ocurren en la Escritura. Verás que siempre la iniciativa venía de Dios, o verás que siempre Dios tenía un propósito en ese milagro. No era simplemente hacer un milagro para mostrar espectáculo. No, había una intención. Daniel en el foso de los leones. ¿Cómo va todo? Ocurre, pues como un accidente. Daniel no lo buscó. Daniel no pensó, ahora voy a provocar que me tiren al foso de los leones porque yo estoy seguro y le voy a pedir a Dios que los leones no me coman. No fue así. El rey Ciro, engañado, ya sabéis toda la historia, pues coge y como Nabucodonosor tiene su estatua, no se podrá adorar a otro Dios que no sea a mi estatua. Y de pronto, ¿qué hace Daniel? Todos los días adoraba a su Dios. Así que dice que no se ocultó, con las ventanas abiertas, como hacía siempre, oró a Dios, adoró a Dios. Y aquellos que montaron el complot contra Daniel lo estaban espiando, así que vienen al rey y le dicen, mira, Daniel ha hecho esto, así que según tu edicto Daniel tiene que morir. Daniel no lo buscó, fue una consecuencia de su fe. Y Daniel, escúchame bien, podía haber muerto aquella noche devorado por los leones. Otros muchos murieron por su fe. Pero aquel día ocurrió un milagro, porque Dios cerró la boca de los leones. Pobrecitos los leones con el hambre que tenían, pero bueno, al final fueron recompensados porque pillaron más comida. Fueron arrojados los conspiradores de Daniel y antes de que llegaran al suelo ya habían sido devorados por los leones. Los milagros dependen de Dios. Mira, voy a terminar contándote un testimonio que muchos ya conocéis, pero al ser así un testimonio personal y estar más cerca de nosotros, quizás nos ayuda a entender también un poco todo esto. Yo conocí al Señor cuando tenía 15 años. Yo me entregué al Señor con 15 años y lo hice con una convicción tremenda. Yo sabía que Dios era real y yo quería que Él fuera mi Salvador, así que me humillé, me arrepentí y le dije, Señor, yo quiero servirte en lo que tú quieras. Un año más tarde, bueno, José Pablo Sánchez, oramos por él, estos días está con el COVID-19, pero bueno, parece que está bien. Él es el director de Buenas Noticias, Televisión, también de Decisión aquí en España. Está en un montón de cosas. Es un hermano muy querido por la iglesia de Valls, porque ellos estaban ahí cuando conocimos al Señor en el año 81 y José Pablo me enseñó a tocar la guitarra, él me discipuló, él estaba ahí pues tratando con nosotros. Y con 16 años, pues José Pablo me propuso para que yo quedase como el líder de jóvenes. Así que yo tomé el liderazgo de los jóvenes, no tenía ni idea cómo hacerlo, pero en las manos de Dios y Dios iba haciendo. Un año solo de creyente, me reconocieron diácono y bueno, unos pocos años después, con 19 años, yo ya fui reconocido anciano en la iglesia, era el secretario, figuraba dentro de los 3 responsables en la iglesia, también como copastor, etcétera, etcétera. La Misión Evangélica Europea me llamó para que ocupase el cargo del pastorado ahí en Valls, etcétera, etcétera. Entonces yo en esos primeros años me encontraba sirviendo al Señor y con unas ganas y bueno, con todas mis fuerzas. Era para mí un sueño poder servir a Dios. Pero en aquel tiempo ocurría una cosa. Los jóvenes en España estaban obligados a hacer el servicio militar. Así que yo con 17 años me planteé, de pronto pensé, dentro de 2 años, con 19 te ibas a hacer el servicio militar. Y yo me planteé, wow, ¿y entonces qué pasará?
yo estoy súper entregado en la iglesia, trabajando con los jóvenes. Teníamos un tiempo de programa de radio también en Radio Valls para predicar el Evangelio. Tenía una cédula de estudio en mi casa, yo predicaba, yo enseñaba, yo estaba... Y de pronto yo me planteé y pensé, si me voy al servicio militar, en un año que dura ese servicio militar, en ese año tengo que dejarlo todo. Voy a tener que dejar todo lo que estoy haciendo sirviendo al Señor. Y eso me apenaba por un lado. Por otro lado, no me disgustaba irme al servicio militar, porque a mí siempre me gustó ese ambiente de ejercicio físico, de disciplina, de todo eso. Físicamente me atraía, yo me gustaba subir montañas, hacía ejercicio, siempre estaba metido también en esa disciplina. Pero entendía que iba a tener que dejar todas mis responsabilidades en la iglesia. Así que yo hice algo, le pregunté a Dios. No le dije a Dios, tienes que hacer esto, Señor. Yo le pregunté a Dios, Señor, ¿qué ocurrirá? ¿Tendré que irme al servicio militar y por lo tanto tendré que dejar todas mis responsabilidades en la iglesia? Y estuve varios días orando de esta forma, preguntándole al Señor, porque para mí era una preocupación. Y yo le decía, Señor, ¿qué ocurrirá? ¿Qué pasará? Y orando y leyendo la Biblia, no me preguntéis cómo, hermanos, pero de pronto cayó sobre mí una convicción total y absoluta de que Dios me estaba diciendo que no iría al servicio militar, que estuviese tranquilo, yo seguiría sirviendo en la iglesia. Y yo creí eso. Recuerda, yo no le dije a Dios, Señor, líbrame. Yo le pregunté, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué ocurrirá? Y Dios me dijo, no irás al servicio militar. Y yo lo creí. Así que poco a poco, a partir de ese momento, todos los que me preguntaban, porque cuando era joven siempre te preguntaban, oye, ¿cuándo te irás al servicio militar? En mi propio trabajo, yo trabajaba entonces en una pastelería, mi jefe me preguntaba, mis compañeros me preguntaban, en la iglesia preguntaban, oye, ¿cuándo te vayas al servicio militar? Y yo siempre les decía lo mismo, no voy a ir, estaros tranquilos que no voy, me quedo aquí. Y claro, la gente preguntaba, ¿y por qué no irás? Y ahí entraba el momento comprometido, que les decía, pues la verdad, bueno, es que Dios me ha dicho que no iré. Dios me ha dicho que no voy a ir al servicio militar. Bueno, ya te puedes imaginar. Desde la burla de los compañeros de trabajo, de mi jefe, gente que no era creyente. Ah, hombre, así que Dios te ha dicho, Dios te habla, vaya, hombre. Tenemos aquí un iluminado, uno de estos que Dios le habla y le dice cosas y tal. Ja, 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 ja. ¿Y qué pasaba en la iglesia? Pues de todo. Había escepticismo. Me acuerdo mis líderes espirituales. Pero Víctor, piensa lo que estás haciendo. Le estás diciendo a todo el mundo que Dios te ha dicho que no irás y si después vas, ¿qué? Y yo les decía, ¿pero qué crees? ¿Que no pienso yo eso? A mí me preocupaba eso. Me preocupaba porque es cierto, yo le estaba diciendo a la gente, Dios me ha dicho que no iré, y yo mismo me decía, ¿y si después voy? No me va a creer nadie nunca más. No van a creer cuando les hable del Señor. Mi palabra, no solo mi palabra quedará entredicho, va a quedar en entredicho todo lo que estoy diciéndoles. Era mi preocupación. Y no saben las veces que vine preocupado delante de Dios luchando. Señor, ¿será verdad que me has dicho? O sea, me lo imaginé yo. Pero hermano, cuando Dios te habla, eso te lo aseguro. Y la convicción estaba ahí. Hubo momentos de debilidad, porque todo esto empezó con mucho tiempo. Tuve más de 1 año y medio, casi 2 años de vivir toda esta experiencia. Los que me estáis escuchando, muchos os acordaréis porque estabais ahí y vivisteis esta experiencia conmigo, con la iglesia. Y llegó un momento de debilidad en el que yo pensé, pero ¿cómo me va a librar Dios del servicio militar? ¿Qué vía va a utilizar para librarme? Yo pensaba, ay Señor, a ver si me va a pasar algo, voy a tener un accidente, me voy a quedar ahí cojo y por eso te libras del servicio militar. Pero Señor, prefiero ir al servicio militar antes que me dejes cojo. O sea, fíjate las preocupaciones que yo tenía, ¿no? En ese momento, Dios cuando hace las cosas las hace bien, pero la preocupación nos surge, la duda, luchamos. Así que llega un momento en el que yo me planteo una situación. En mi casa, mi padre estaba jubilado por enfermedad, no trabajaba. Mi hermana mayor ya estaba casada, estaba fuera del hogar paterno. Y mi otro hermano era menor que yo y no trabajaba, así que el único que constaba oficialmente en mi hogar que yo trabajaba era yo. Yo trabajaba y estaba asegurado, tenía una nómina. Así que yo pregunté, quizás esto sea un medio por el cual yo pueda librarme. Así que yo fui y pregunté en las oficinas de donde estaba en la caja de reclutamiento de los militares. Y les planteé mi situación y me dijeron, sí, puedes solicitarlo.
En este caso no es librarte, es una excedencia. O sea, te quedas excedente de tener que ir durante 2, 3 años, creo que era. Después de esos 2, 3 años se revisa tu situación. Si no ha cambiado, puedes solicitar otro tiempo de excedencia y así podrías ir solicitando excedencias hasta un día que ya tengas la edad que quedas libre del servicio militar. Y yo pensé, esta es la solución. Voy a pedir esto y de momento me libro. De momento, porque no era seguro. Después hubiese tenido que estar renovando cada X tiempo si no cambia la situación. Imagínate que cambia. Pues igual con 20 y tantos años me mandan a hacer el servicio militar. El caso es que yo pedí los papeles, los rellené, los cumplimenté y me fui a entregar esos papeles. Y estando en la cola había 2 personas delante mía para poder entregar los papeles y yo no estaba tranquilo, no había paz en mi corazón. Estaba inquieto, llevaba días muy inquieto. Y estando allí en la cola, sentí que yo hablaba con Dios y me intentaba justificar, pero sentí que Dios me estaba diciendo. Nunca sentí la voz audible, ¿eh? Cuando digo que Dios sentía que me estaba hablando, es en tu interior, en el espíritu. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y yo sentí que Dios me dijo, pero ¿qué estás haciendo, Víctor? Te estás complicando la vida. Yo te dije que no ibas a ir y que yo me ocupo de todo. Tú no hagas nada. Así que entendí eso, rompí los papeles, los tiré y me fui tranquilo a mi casa. Y desde ese día descansé en Dios. Bueno, ¿sabes cómo me libré al final? Fue por excedente de cupo. Que dices, bueno, pues no fue un milagro así como sobrenatural que se cayó medio pueblo al suelo. No, pero fue lo más sencillo. En aquel tiempo, si había más soldados de los que tocaba, se hacía un sorteo. Y a quien le tocaba se libraba del servicio militar. Eso se llamaba excedente de cupo. Entonces resulta que en mi quinta, pues no sé si de 300.000 soldados, pues se libraron 5.000, 10.000, no sé cuántos. Y mi nombre estaba ahí, entre los que se libraban en el sorteo. El milagro de eso no era que yo saliese en un sorteo como excedente de cupo. El milagro es que casi 2 años antes yo sabía que me iba a librar, porque Dios me lo dijo. Dios lo sabe todo. Y Dios me dijo, te librarás, no te preocupes. Así que el día del sorteo de excedente de cupo, de los excedentes, había una expectativa total. Ahí estaban, en aquel tiempo no había internet, las listas las publicaban en un tablero en el ayuntamiento. Y yo me acuerdo que fueron hermanos de la iglesia esperar que pusieran las listas a ver si mi nombre estaba en la lista. Y me acuerdo que yo estaba en casa, en ese tiempo no había móviles, pero había teléfono fijo, claro, eso sí. Y me acuerdo que alguien me llamó al teléfono fijo de casa, sí, diga, y había ahí como una exaltación, era como una fiesta. Víctor, que sí, que te has librado, que tu nombre está en las listas. Y yo de pronto dije, no, pero sí, claro, sí ya lo sabíamos. Sabíamos que me iba a librar, Dios nos lo dijo. ¿Cuál es la sorpresa? Dios cuando te dice algo, Él lo cumple. Juan, ¿tú también te libraste de excedente cupo? Ah, pero te lo dijo Dios casi 2 años antes. En este caso, el milagro fue ese, saberlo mucho antes. Cuando yo fui a mi trabajo, les dije, ya podéis estar tranquilos y ya no tenéis motivos para burlaros. Dios me libró. He salido como excedente de cupo. Y entonces todos me miraron así como muy serios y me acuerdo que me dijeron, eso es mentira. Si te has librado realmente, tú te has montado aquí una historia, nos has hecho creer que si Dios te dijo, que si no sé qué, y tú tendrás alguna enfermedad, alguna cosa que sabías que te ibas a librar y te has montado aquí una historia para vendernos lo de tu Dios. Y yo les dije, no, digo, además eso se puede demostrar. A los pocos días yo fui al cuartel militar, me dieron la cartilla militar, la blanca se llamaba porque era de color blanco, y estaba sellada conforme yo quedaba libre del servicio militar. Ya no tenía que volver a dar cuentas sobre eso. Nunca más me reclamarían que fuese a hacer la mili o el servicio militar. Y vine y se lo enseñé a mi jefe y a mis compañeros. Digo, aquí tenéis la prueba. Yo no podía saber esto hace casi 2 años. Dios sí lo sabía. Y les di testimonio. Fue un milagro, pero yo no lo busqué. Vino. Era la voluntad de Dios. Y los milagros ocurren así. Wow, me gustaría escuchar los vuestros testimonios, porque seguro que tenéis muchos. Algunos ya los conozco. Ya nos conocemos y me los habéis contado.
otros no. Espero que tengamos ocasión, ya cuando salgamos del confinamiento y nos veamos, tener algún tiempo para tomarnos un café y poder charlar y abrazarnos y todo, que ahora no podemos, solo en la distancia. Así que os mando un fuerte abrazo, hermanos. Vamos a seguir hablando de la fe, vamos a seguir hablando del sufrimiento. Tenemos por delante todavía más de 2 semanas mínimo, así que si Dios quiere vamos a seguir cada día predicando su palabra. Pero ahora ya es tiempo de que nos despidamos. Hoy me alargué un pelín más, me perdonáis si me hice pesado para algunos, pero parece que el tema era así como estábamos muy metidos y teníamos que terminar de decir algunas cosas, pero vamos a seguir hablando más de la fe. Mañana no, mañana vamos a tener un estudio sobre el libro de Apocalipsis, muy interesante. La Iglesia tiene que predicar del Apocalipsis y siempre, y más en estos tiempos que nos toca vivir hoy. Así que correspondo a los abrazos que me estáis enviando ahí por las notas que veo. Yo también os bendigo en el nombre del Señor y os mando un fuerte abrazo para cada uno. Recibidlos, ya sabéis, con todo mi cariño, con todo mi amor os quiero, con el amor del Señor, y estáis siempre en mis oraciones, siempre preocupados por cada uno de vosotros. Muchas gracias, Cecilia, por decir que no soy pesado. Lo agradezco mucho, de verdad, vuestro apoyo, y me dan fuerzas para que cada día podamos seguir predicando la palabra del Señor. Nos vamos a despedir haciendo una oración, ¿vale? Un abrazo, René, Yeuris, Carlos Alfonso, a todos, aunque no os cite, estoy leyendo, y ahora al terminar sabéis que lo primero que hago es leer todos los comentarios por si me perdí algunos, para poderos también saludar y poderos bendecir en el nombre del Señor. Voy a orar, voy a cerrar los ojos y vamos a decirle: Señor, realmente estamos agradecidos de que tú seas nuestro Dios. Eres el Dios más grande, el único Dios, el verdadero, el todopoderoso. Eres el Dios de amor que nos dio al Hijo, al único Hijo, para que nosotros pudiésemos vivir. Tú nos amas con amor eterno. Es un amor entrañable, profundo. La dimensión de ese amor, Señor, es incalculable. ¿Cómo lo podemos concebir con nuestras mentes tan limitadas? Pero, Señor, lo experimentamos. Y gracias, Padre, porque has obrado milagros en nuestra vida. Y has obrado milagros en nuestras iglesias. Y seguro que obrarás milagros, pero también, Señor, te damos gracias por los milagros que no hiciste, por la pérdida, por el sufrimiento que nos tocó. Te damos gracias cuando tuvimos que llorar, y te damos gracias cuando no recibimos lo que pedíamos porque no era bueno para nosotros. Gracias porque también en lo malo, Señor, ocurrieron milagros. Y el mayor milagro fue que tú fuiste cambiando nuestro duro corazón. Fuiste transformando nuestro carácter. Fuiste, Señor, humillando el ego. Nuestro orgullo fue siendo tratado por ti. Y tú fuiste haciendo de nosotros lo que ahora somos, pero sabemos que la obra no ha terminado. Tú continúas todavía haciendo más y más cada día. Por eso, Señor, gracias. Estamos seguros que vas a terminar la obra que empezaste. Te doy muchísimas gracias por cada uno de mis queridísimos hermanos que han estado esta tarde aquí compartiendo juntos en este tiempo. Bendícelos, Señor. Líbralos de la enfermedad que estos días está asolando el mundo. Líbralos del contagio del COVID-19. Líbralos de las cosas malas. ¿Cuántos milagros no habrás hecho tú y nunca nos enteramos? De cosas que nos libraste aún sin saberlo. Pero, Señor, si en algún caso nos tiene que tocar la tragedia o la enfermedad, que se haga tu voluntad, Señor. Tú nos puedes librar del horno de fuego, y si no nos libras, tampoco vamos a jugar el juego del diablo. Tampoco vamos a flaquear en nuestra fe, porque creemos por fe y no por vista. Andamos por fe y no por vista. Tú eres nuestra confianza. En ti, Señor, descansamos. Quédate con nosotros esta noche. Guarda el sueño de cada uno de mis hermanos para que sea lleno de toda la paz que viene de tu parte. Y gracias, Padre, y si tú lo permites, que mañana nos volvamos a ver a través de este medio. Te lo pedimos todo agradecidos en el nombre, precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, Juan dice: es un gusto estar y compartir la palabra del Señor. José María dice: alguno esta noche no dormirá.
les has roto esquemas y errores doctrinales. Bendiciones, que descanséis. Un abrazo. Mañana más con Apocalipsis. Amén, José María. Mañana más. Y ahora os acabo de saludar por ahí un poquito ya en los comentarios. Un abrazo fuertote para todos. Que Dios os bendiga muchísimo. Nos vemos. A veces se me pierde el icono de finalizar conversación. Aquí.